Mi hijo irrumpió en mi casa, no para una reunión, sino para exigirme que vendiera mi casa y le diera su parte, llamándome vieja e inútil. Simplemente le dije que se fuera. Pensó que era el final, pero no tenía ni idea de lo que realmente estaba planeando. Si alguna vez te has sentido traicionado, lo entenderás. Esto es solo el principio de mi historia. Por favor, dale a me gusta, comparte y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Apreté el volante con fuerza. El zumbido del motor contrastaba nerviosamente con mi propio latido esperanzado. Esta noche se suponía que sería diferente. Una oportunidad para recomponer lo que sentía irremediablemente roto con mi hijo, Ethan. Una cena de reconciliación, sugerida por su primo, un partido neutral, que creía que aún quedaba una chispa de afecto paterno-filial que podía avivarse. Me había comprado una camisa nueva, incluso me había afeitado con mucho cuidado, imaginando un restaurante tranquilo, tal vez algunas sonrisas incómodas, y luego tal vez una conversación seria. Durante meses, nuestras interacciones habían sido tensas, breves, y siempre terminaban con una nueva exigencia o una nueva acusación. Esta noche, esperaba la paz. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Miré la pantalla y mi optimismo se desvaneció al instante. Era Mark, mi abogado. Me detuve, con las manos repentinamente sudorosas. «Arthur al habla», respondí, intentando mantener la voz firme. «Señor Hayes, llamo por Ethan», dijo Mark con voz formal y mesurada. «Acaba de entregarle los papeles. Exige una parte de sus bienes, concretamente la casa. Afirma que es su herencia, con derecho a voto». Las palabras me golpearon como un puñetazo, destrozando mis esperanzas de cenar, de reconciliación, de todo. Mi hijo no venía a compartir el pan, venía a buscar sangre. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos y aterrizó con un golpe seco en el asiento del copiloto. Miré el tráfico que pasaba, el mundo exterior era borroso, la cena se había cancelado, todo se había cancelado. Conduje a casa, no para cambiarme para la cena, sino para enfrentarme a un desmoronamiento. Al entrar en la entrada, la puerta principal se abrió de golpe. La silueta de Ethan se recortaba contra la luz del atardecer, con el rostro desencajado en una máscara de rabia y presunción. Ni siquiera esperó a que saliera del coche. Se dirigió hacia mí furioso, su presencia como un frente de tormenta oscura contra la tranquila calle suburbana. «¿Dónde está mi dinero, viejo?», gruñó con voz áspera, impregnada de una agresividad que me revolvió el estómago. No me saludó, ni me preguntó cómo estaba. Sus ojos, antes tan llenos de asombro infantil, ahora ardían con un fuego frío y codicioso. Salí del coche despacio, intentando mantener la calma. «Ethan, ¿de qué estás hablando? Teníamos que cenar esta noche», se burló, con un sonido despectivo. «¿Cenar? No te hagas la ingenua. Sé que tienes los papeles. Sé que Mark te llamó. ¿Crees que una comida grasienta me hará olvidar lo mío?», señaló con un gesto descontrolado mi casa, la que Eleanor y yo habíamos construido juntos durante 40 años. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya estás prácticamente muerto, Arthur. Solo estás desperdiciando espacio. Véndela. Dame mi parte». «Es hora. Es hora». Sus palabras me impactaron más profundamente que cualquier puñetazo. «¿Prácticamente muerta?», repetí, con la voz apenas un susurro. La crueldad despreocupada, el tono desdeñoso, era insoportable. La parte de la que hablaba era la base misma de mi vida. La seguridad que Eleanor y yo habíamos planeado para nuestra vejez, no solo para nosotras, sino para nuestros hijos futuro, de una manera que ofreciera apoyo, no una confiscación directa. Una extraña calma me invadió, una quietud nacida de la devastación absoluta. El hombre que estaba frente a mí no era el hijo que había criado, ni el chico que había amado, sino un extraño poseído por una codicia despiadada. La esperanza que había albergado hacía apenas unos momentos se desintegró. «Fuera de aquí», dije en voz baja pero firme, rompiendo el silencio de la noche. Ethan se detuvo, sorprendido por mi repentina resolución. «Sal de mi casa, Ethan, y no vuelvas jamás». Sus ojos se abrieron de par en par, luego se entrecerraron hasta convertirse en 2 rendijas de puro veneno. «Te arrepentirás de esto, viejo», espetó, retrocediendo lentamente. «Estarás solo,
pudriéndote en algún asilo, deseando haberme dado lo que merezco. Se giró bruscamente y salió de la propiedad pisando fuerte. Sus pasos furiosos resonaron mucho después de desaparecer por la esquina. La puerta principal, que había dejado entreabierta, se mecía suavemente con la brisa. Entré. La casa se sentía repentinamente fría y enorme, contaminada por su presencia. Me hundí en el sofá. Los cojines familiares no me ofrecían ningún consuelo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el frenético latido de mi propio corazón. Pensé en Eleanor, su risa suave, su pulso firme. Cuántas veces había mediado en discusiones, suavizado mis nervios, ayudado a ver lo mejor de Ethan. Ahora se había ido, y me enfrentaba a esto sola. Su ausencia era una herida abierta, y las palabras de Ethan solo la habían enriquecido. Mi mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, llena de fotografías. Allí estaba Ethan de bebé, con sus mejillas regordetas y sonriendo. Ethan en su graduación de kinder, radiante de orgullo. Ethan graduándose de la universidad, con una promesa inagotable, un futuro que se extendía ante él. Tomé una foto enmarcada de él en su partido de fútbol americano del instituto, con el brazo sobre mis hombros, cubierto de sudor y triunfante. Recordé el orgullo que había sentido, las incontables horas que pasé animándolo, llevándolo a los entrenamientos, comprándole equipo. Los recuerdos me inundaron, un torrente agridulce de amor incondicional y entrega incesante. La matrícula universitaria, la entrada de su primer coche, el alquiler cuando luchaba por encontrar trabajo después de graduarse, el capital inicial para 2 negocios fallidos, préstamos de emergencia que nunca devolvió. Cada foto me traía el recuerdo de una vez que abrí mi cartera, mi corazón, mi hogar. Empecé a hacer cuentas mentales, un libro de contabilidad sombrío en mi mente. Solo las tasas universitarias eran abrumadoras. Luego el coche, las infinitas pequeñas sumas para gastos de manutención, las veces que cubrí su deuda de tarjeta de crédito. Con los años, se había acumulado, silenciosa y constantemente, hasta alcanzar una suma increíble. Más de $200.000. Una fortuna vertida en un pozo sin fondo de expectativas e ingratitud. Volví a colocar la foto en la repisa de la chimenea, con la mano ligeramente temblorosa. ¿Dónde me había equivocado? ¿Fue demasiado amor? ¿Demasiada generosidad? ¿Facilité esta monstruosa sensación de derecho? El mayor temor de un padre, haber fallado de alguna manera en lo más fundamental, me pesaba en el pecho. La traición no residía solo en las exigencias de Ethan, sino en la destrucción de todas mis creencias sobre la paternidad, la familia y la naturaleza misma del amor. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio, demasiado en silencio. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, pero la alegría habitual de la mañana se sentía ausente. Intenté seguir con mi rutina, preparar café, leer el periódico, pero las palabras se difuminaban en la página. El aroma a café no podía disimular el acre olor a conflicto que aún flotaba en el aire. Los ecos de las palabras de Ethan, sus amenazas, rebotaban en las paredes silenciosas. Ya no era solo una casa, era un campo de batalla, el testimonio de un amor que se había agriado hasta convertirse en algo irreconocible. Y supe, con una certeza escalofriante, que esto estaba lejos de terminar. El timbre persistente del teléfono rompió la frágil paz de mi mañana. Había estado intentando abstraerme en mi crucigrama diario, un esfuerzo inútil dada la confusión mental. Ver el nombre de Ethan en el identificador de llamadas me provocó una nueva punzada de aprensión. Tras el arrebato venenoso de ayer, esperaba nada menos que otra diatriba, otra exigencia. Contesté, agarrando el auricular con fuerza, preparándome para lo peor. ¿Papá? La voz al otro lado era vacilante, casi suave. Era Ethan, pero una versión de él que no había oído en años. Papá, siento mucho lo de ayer. Parpadeé, genuinamente desconcertado. Una disculpa. De Ethan. Era algo tan inusual que, por un momento, me pregunté si lo había oído bien o si se trataba de una treta elaborada. Mi escepticismo inicial se encendió. Ethan rara vez se disculpaba a menos que quisiera algo, e incluso entonces, su arrepentimiento solía ser apenas disimulado y efímero. Esto, sin embargo, me pareció diferente. Su tono era bajo, casi avergonzado. ¿Perdón?
dije finalmente, con la voz apagada, sin delatar la confusión que me embargaba. ¿Perdón por qué, precisamente? ¿Por irrumpir en mi casa? ¿Por llamarme prácticamente muerta y exigir mi casa? Hubo una pausa, un silencio denso que se extendió entre nosotros. Entonces, la voz de Ethan, cargada de lo que parecía un arrepentimiento genuino, respondió: «A pesar de todo, papá, me comporté como un completo idiota. Estaba enojado, frustrado, y lo desahogué todo contigo. Fue inexcusable», suspiró, con un tono de auténtico cansancio. «He estado pensando en ello toda la noche, en lo que dije, en cómo te traté. No fue justo, no estuvo bien, no te lo merecías. Mi corazón, que había estado encerrado en una coraza protectora desde la muerte de Eleanor, sintió una pequeña grieta. Quería creerle. Dios, deseaba desesperadamente creer que el hijo que conocí, el hijo al que había dedicado mi vida, seguía ahí dentro. Pero años de decepción, de llamadas sin respuesta y promesas incumplidas, habían construido un muro formidable alrededor de mis esperanzas. «¿De qué se trata esto realmente, Ethan?», pregunté con voz aún cautelosa, aunque algo más, una frágil esperanza, comenzaba a agitarse. «Se trata de arreglar las cosas, papá», insistió. «Quiero invitarte a cenar, como es debido, sin discusiones ni exigencias, solo nosotros. Ya he reservado en el refectorio para el sábado por la noche. ¿A las 7? El refectorio». Se me cortó la respiración. El refectorio no era solo a restaurante, era el restaurante. Eleanor y yo habíamos celebrado allí todos nuestros aniversarios, desde el 10º hasta el 40º. Allí compartíamos comidas tranquilas, susurrábamos sueños y brindábamos por nuestra vida juntos. Era un lugar impregnado de los recuerdos más preciados de mi matrimonio, un santuario de amor y felicidad. Ethan lo sabía. Sabía exactamente lo que ese lugar significaba para mí. Su elección del lugar, más que sus palabras, empezó a socavar mi determinación. Apelaba a algo profundo en mí, algo que rara vez reconocía: mis recuerdos, mi historia, mi vulnerabilidad. «¿El refectorio?», repetí, con el nombre agridulce en la lengua. «¿Por qué ahí?». «Porque es especial para ti, papá», dijo, con la voz aún más suave, teñida de una nostalgia que no había oído en años. «Y porque quiero recordarnos a ambos lo que fuimos una vez. Y una vez lo fui. El hijo que me criaste para ser, no el tonto enojado que apareció ayer». Esas palabras, «el hijo que me criaste para ser», resonaron con un profundo dolor en mi pecho. Eran las mismas palabras que en silencio había deseado escuchar, la confirmación de que el chico que había amado y criado aún existía, enterrado bajo capas de amargura e interés propio. Miré al otro lado de la mesa de la cocina, la silla vacía de Eleanor, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Ella habría deseado esto. Me habría suplicado que le diera otra oportunidad, que nunca me diera por vencido. La soledad que había sentido desde su fallecimiento, un zumbido constante bajo la superficie de mi vida diaria, amplificaba el anhelo de conexión, de familia. «¿Arthur?». La voz de Ethan me hizo retroceder suavemente. «Papá, por favor, solo una cena. Déjame intentar compensarte». Cerré los ojos un momento, sopesando el riesgo. El riesgo de más dolor, más decepción. Pero contra eso, el deseo abrumador de reconciliación, de la posibilidad de reparar nuestra relación fracturada. Era una apuesta arriesgada, pero el corazón de un padre, al parecer, siempre estaba dispuesto a arriesgarse una última vez. «De acuerdo, Ethan», dije con la voz cargada de esperanza y aprensión. «El sábado, a las 7. Pero que quede claro, se acabó. Es tu última oportunidad. Si vuelves a hacer el tonto, si mencionas dinero o propiedades, si causas problemas, estamos acabados, para siempre». «Entendido, papá», respondió, y percibí un ligero alivio en su voz. «Gracias. De verdad, no te decepcionaré». La llamada terminó, dejándome con el tono de marcar resonando en la cocina repentinamente silenciosa. Volví a mirar mi crucigrama sin terminar. Las casillas en blanco ahora parecían burlarse de las preguntas, sin resolver, que se arremolinaban en mi mente. ¿Podía confiar en él? ¿Era este un verdadero punto de inflexión o simplemente otra manipulación calculada? Mi parte racional me gritaba cautela, recordándome cada traición pasada.
Pero una vocecita obstinada, un susurro desde lo más profundo de mi corazón paternal, me impulsaba a creer, a tener esperanza. Cogí el calendario de la pared y mi mirada encontró la fecha del sábado. Con cuidado, la rodeé, sintiendo una profunda importancia. No era solo una cena, era una encrucijada, una decisión que podría allanar el camino para la sanación o sellar la ruptura definitiva e irrevocable entre padre e hijo. Me levanté de la mesa con un leve crujido en las articulaciones. Aún quedaba mucho por hacer antes del sábado. Necesitaba elegir mi ropa, quizás incluso lustrar mis zapatos. Una leve y casi olvidada chispa de anticipación brilló en mi interior. A pesar de la persistente incertidumbre, una frágil esperanza comenzó a aflorar, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían, por fin, sanar entre nosotros. Llegó la noche del sábado, envuelta en la suave luz dorada del anochecer. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi habitación, alisando las solapas de mi traje azul marino. La tela se sentía fresca y familiar bajo mis dedos, un toque reconfortante contra la incertidumbre que aún corroía los límites de mi optimismo. Había pasado la mañana intentando convencerme de que la gente podía cambiar, de que mi hijo, Uprio, en el fondo, de verdad quería arreglar nuestra relación. Eleanor siempre creyó en las segundas oportunidades, incluso en las terceras, sobre todo cuando se trataba de la familia. Su voz, un suave eco en mi mente, me instaba a la esperanza. El ritual de vestirme siempre había sido un momento tranquilo de reflexión, una preparación no solo para la apariencia, sino también para el espíritu. Me había afeitado con cuidado, cortándome solo una vez, un pequeño precio por la tersa piel de mi rostro. El traje azul marino fue una elección deliberada. Eleanor siempre había dicho que me hacía parecer distinguida y digna de confianza. Incluso había elegido la corbata que ahora tenía en la mano, un azul zafiro intenso con sutiles rayas plateadas. Esta, había declarado años atrás, alzándola con ojo crítico, le dice a la gente que vas en serio, pero con amabilidad. Sonreí levemente al recordarlo, con una punzada de añoranza por su presencia. Antes de irme, cogí el frasco de colonia que estaba en mi tocador, su colonia. Era una costumbre que había adoptado tras su fallecimiento, una forma de tenerla cerca, de llevar una parte de ella conmigo. El sutil aroma floral me inundó la nariz, trayendo consigo un torrente de recuerdos entrañables. Risas, tardes tranquilas, la calidez de su mano en la mía. Ella habría deseado esto, pensé, un intento desesperado por encontrar puntos en común con Ethan, por salvar la brecha que se había abierto entre nosotros. Esta cena, en el refectorio, su lugar favorito, se sintió como una peregrinación que hacíamos juntos, con su espíritu guiando mi esperanza. Saqué mi billetera del cajón, sintiendo su peso tranquilizador. Tenía toda la intención de pagar esa noche, para demostrarle a Ethan que, a pesar de todo, seguía siendo su padre, capaz de generosidad, capaz de perdonar. Estaba listo, listo para darle esa última oportunidad, listo para un nuevo comienzo. Justo cuando mi mano alcanzaba mi gabardina, apoyada en el respaldo del sillón antiguo, mi teléfono vibró con fuerza en el bolsillo. La vibración era insistente, urgente. Lo saqué, con el corazón dando un vuelco. Era un mensaje de texto del señor Sterling, mi abogado. La pantalla brilló con sus palabras. Urgente. Llámame inmediatamente, Arthur. Respecto a Ethan. Un miedo gélido me recorrió el cuerpo, helando la esperanza que había cultivado durante todo el día. Marqué rápidamente su número, con los dedos ligeramente torpes. Contestó al primer tono, con la voz seca y tensa. Arthur, gracias a Dios que llamaste. ¿Ibas a ir a esa cena? Preguntó, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la respuesta. Sí, señor Sterling. Ya salía. ¿Qué ocurre? ¿Se trata de los documentos que entregó Ethan? Es mucho peor, Arthur. Ethan me llamó esta tarde. Me preguntó sobre tu testamento. Específicamente, quería saber el proceso para disputando, y luego preguntó si existían disposiciones para determinar su competencia mental o su falta de ella, en caso de que optara por solicitar una tutela. Las palabras me impactaron como un golpe físico, más agudo y brutal que cualquiera de los insultos anteriores de Ethan. ¿Competencia mental? Susurré, con la frase flotando en el aire como una nube venenosa. Mi mente daba vueltas, buscando apoyo.
mente sana. Ese era el término legal, ¿no? Declarar a alguien en estado de incapacidad mental para tomar el control de sus bienes, de su vida. De repente, todas las piezas del comportamiento reciente de Ethan encajaron, formando una imagen terriblemente clara. Su repentino arrepentimiento, el tono excesivamente arrepentido, su elección de el refectorio, un lugar público, cargado de significado emocional. No se trataba de reconciliación, se trataba de apariencia, de demostrar a cualquiera que pudiera estar observando, ante los tribunales, que él era el hijo obediente y preocupado, cenando con su padre anciano, y posiblemente confundido. Quería testigos, quería reunir pruebas. Mi memoria, mi comportamiento, cada palabra mía esta noche sería escrutada, quizás incluso tergiversada, para servir a sus insidiosos planes. La disculpa, las palabras cuidadosamente elegidas, el hijo que me criaste para ser, todo fue una actuación meticulosamente elaborada. La cena no fue una rama de olivo, fue una trampa, un espectáculo público diseñado para despojarme de mi autonomía, declararme incapaz y luego, sin duda, confiscar todo lo que poseía. «Arthur, ¿sigues ahí?», preguntó el señor Sterling con voz apremiante. «Sí, Mark, estoy aquí. Ya lo entiendo». Mi voz sonó hueca, sin la esperanza que me había sostenido momentos antes. La traición fue tan profunda, tan calculada, que me dejó sin aliento. No era solo codicia, era malicia. «Arthur, no puedes ir bajo ningún concepto», insistió el señor Sterling con voz firme. «Déjame encargarme de esto. Le enviaremos una orden de cese y desistimiento. Lo combatiremos legalmente. Ir allí esta noche le hace el juego». Cerré los ojos, imaginando a Ethan al otro lado de la mesa, con el rostro fingiendo preocupación, sus ojos evaluándome en secreto, registrando cada parpadeo, cada pausa, cada gesto. No le daría la satisfacción de esconderse. No dejaría que pensara que me había superado tan fácilmente. El dolor seguía ahí, una punzada en mi corazón, pero ahora lo atenuaba una determinación fría e inquebrantable. El padre ingenuo y esperanzado se había ido. En su lugar estaba un hombre que de repente vio a su hijo con una claridad aterradora y que estaba listo para contraatacar. «No, Mark», dije, con una voz sorprendentemente firme, imbuida de un tono de acero que no sabía que poseía. «Yo, voluntad, iré, pero no comeré, no beberé nada, y no hablaré hasta que sea necesario. Necesito ver su plan con mis propios ojos. Necesito comprender el alcance de esta traición». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, luego un profundo suspiro del señor Sterling. «Arthur, ten cuidado. Llámame en cuanto te vayas, pase lo que pase». «Lo haré», prometí. «Y gracias, Mark, por avisarme». Colgué, con la mano aún agarrando el teléfono con fuerza. El peso de mi cartera, antes símbolo de mi disposición a pagar, ahora me pesaba como una piedra en el bolsillo. Me miré de nuevo en el espejo. El traje azul marino, la corbata azul, el aroma de la colonia de Eleanor, ya no eran símbolos de esperanza y reconciliación. Eran mi armadura, y esa noche iba a la guerra. El camino al refectorio se sintió diferente esta vez, imbuido de un significado extraño y profundo. Cada farola familiar, cada giro que daba, parecía un segmento de una cuenta regresiva. Mi mente corría, repasando la urgente advertencia del señor Sterling. La escalofriante frase «competencia mental» resonaba con más fuerza que el suave zumbido del motor. Apreté el volante con fuerza, con los nudillos blancos, y una promesa silenciosa formándose en mis labios. No comería, no bebería, observaría, comprendería. Sin embargo, bajo la firme determinación, aún avivaba la frágil esperanza de un padre, que ansiaba desesperadamente que le demostraran que estaba equivocado. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas distantes e indiferentes. Pasé por la vieja librería donde Eleanor y yo solíamos curiosear durante horas, el banco del parque donde habíamos compartido innumerables helados. Estos lugares emblemáticos, antaño emblemas de una vida compartida y alegre, ahora parecían indiferentes a la oscura intención que sospechaba. El mundo seguía su curso, ajeno a la guerra privada que se libraba en mi corazón, una guerra entre mi amor por mi hijo y la aterradora realidad de su posible traición. El refectorio,
se alzaba imponente ante nosotros, con su imponente arquitectura gótica iluminada dramáticamente contra el cielo crepuscular. Antaño una iglesia consagrada, se había convertido en un restaurante de lujo. Sus vidrieras proyectaban ahora reflejos apagados y brillantes sobre manteles blancos inmaculados. Era un lugar donde Eleanor y yo habíamos celebrado décadas de amor, donde la risa y la serena intimidad habían impregnado el aire. Esta noche, bajo el peso de la revelación del Señor Sterling, su majestuosa belleza se sentía ominosa. Los altos techos ya no inspiraban, sino que resultaban opresivos, como los arcos abovedados de una gran y elaborada trampa. Aparqué el coche, respiré hondo y caminé hacia la entrada. En cuanto entré, mientras recorría con la mirada el elegante comedor, los vi. Ethan y su esposa, Olivia, ya estaban en una mesa al fondo, levantándose en cuanto me vieron. Se acercaron a mí con un entusiasmo sincronizado que, incluso en ese primer momento, parecía demasiado entusiasta. «¡Papá! ¡Lo lograste!», exclamó Ethan, con una voz llena de una calidez teatral que me irritó. Me abrazó con fuerza, algo que no hacía desde hacía años, dándome palmaditas en la espalda. Olivia, siempre el complemento perfecto para su actuación, me abrazó a continuación y me besó en la mejilla. Su perfume, ligero y dulce, nubló mis sentidos por un instante. «Estábamos muy preocupados de que no vinieras», dijo Olivia, con los ojos abiertos y una aparente preocupación genuina. «Después de, ya sabes, todo». Le dirigió a Ethan una mirada sutil y reprendedora. «Pero me alegro mucho de que lo hicieras», añadió Ethan, rodeándome los hombros con un brazo y guiándome por la sala. «Nos tocó nuestra mesa favorita, papá, la tuya y la de mamá». Me acordé. Me condujo a una mesa apartada, escondida en un rincón tranquilo, la misma mesa donde Eleanor y yo habíamos celebrado tantos aniversarios. Un pequeño jarrón contenía una rosa blanca, la favorita de Eleanor. Verla me invadió una nueva oleada de dolor y añoranza, ablandando momentáneamente mi determinación. Ethan me apartó la silla, un gesto de deferencia que no había mostrado en una década. «Vamos a tomarte un vino, papá», intervino Olivia, ya haciendo señas a un camarero. Pedimos una botella del Cabernet favorito de Eleanor, para un brindis de reconciliación. El camarero se acercó. El líquido rojo oscuro ya se arremolinaba tentadoramente en una jarra. Mi mente gritó «no, pero». Mis labios vacilaron. Rechazar el brindis, sobre todo en memoria de Eleanor, parecía de mala educación, un rechazo a la paz que tan abiertamente ofrecían. Olivia, con maestría, vertió una generosa cantidad en mi copa. El líquido rubí reflejó la luz de las velas. Ethan levantó su copa con una mirada seria. «Por nosotros, papá», dijo con la voz cargada de emoción. «Por nuevos comienzos. Por la familia que siempre fuimos y siempre seremos». Levanté mi copa. Un pequeño sorbo, apenas rozando mi lengua. Era un vino complejo y hermoso, tal como le había encantado a Eleanor. El primer sorbo fue un acto de apaciguamiento, un sacrificio necesario para mantener mi disfraz. Ethan y Olivia se lanzaron a una actuación coordinada, una sinfonía cuidadosamente orquestada de nostalgia y cariño. Recordaron mis viajes de pesca con Ethan cuando era niño, la primera cena de acción de gracias de Olivia en casa, e incluso anécdotas específicas de Eleanor, su peculiar forma de tararear al cocinar, su amor por los musicales antiguos. Su atención al detalle era desconcertante, un testimonio de lo bien que me conocían, de lo bien que entendían qué emociones tocar. Cada recuerdo era un cincel que iba desmenuzando poco a poco el muro de sospechas que yo había construido. Pronto llegaron los aperitivos. Un plato de brusqueta, bellamente presentado, apareció ante mí. «Tienes que probar esto, papá», me instó Olivia, acercándome el plato con cuidado. «Es el mejor. Albahaca fresca, tomates maduros, justo como te gusta». Mi promesa de no comer se hacía cada vez más difícil de mantener bajo su mirada insistente. Tomé un trocito, masticando despacio, dejando que los sabores me distrajeran de mi conflicto interno. A continuación llegó el plato principal, una exquisita costilla de primera, perfectamente sellada. «Y la salsa especial del chef, papá», añadió Ethan, señalando la rica y oscura reducción de mi plato. Él mismo me lo dijo. «Es una receta familiar secreta. Te va a encantar».
De nuevo, la sutil presión, la apelación a mis preferencias, diseñada para que mi negativa pareciera grosera e ingrata. A medida que avanzaba la cena, continuaron con su incesante bombardeo de afecto fingido. Hablaron de recuerdos cariñosos, de cuánto extrañaban a Eleanor, de su arrepentimiento por malentendidos pasados. Olivia mantenía mi copa de vino meticulosamente llena, siempre con una cálida sonrisa, siempre con una suave caricia en mi brazo. La combinación de la rica comida, el flujo constante de vino y su inquebrantable encanto comenzó a obrar su insidiosa magia. Mi férrea determinación, la advertencia de mi abogado, comenzaron a disolverse en el murmullo de fondo del restaurante. Para cuando llegó el postre, una deliciosa crème brûlée, otra de las favoritas de Eleanor, mis sospechas prácticamente se habían desvanecido. El vino había desinhibido mis sentimientos, difuminando mi anterior desconfianza. Su calidez parecía genuina, su remordimiento sincero. Quizás, reflexioné, había sido demasiado dura, demasiado precipitada al juzgar. Tenían defectos, sí, como todos nosotros, pero seguían siendo mi familia, seguían siendo mis hijos, capaces de amar, capaces de cambiar. Ethan insistió en pagar, ignorando mis intentos de sacar la cartera con un gesto de la mano. Yo invito, papá. Un nuevo comienzo, ¿recuerdas? Al salir del refectorio al fresco aire nocturno, una profunda sensación de paz me invadió. La tensión que había anidado en mi estómago durante días finalmente se disipó. Me sentí más ligera, sin un peso. La reconciliación que tanto anhelaba, la fe en la bondad de mi hijo, parecía real. Conduje a casa con una leve sonrisa de satisfacción en los labios, convencida de que lo peor había quedado atrás y de que finalmente se había forjado una paz frágil y esperanzadora. Si te cautivó este drama, no te pierdas ni un segundo de lo que sucederá después. Recuerda darle a me gusta a este video, compartirlo con quienes aprecian una historia conmovedora y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras partes del increíble viaje de Arthur. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias conmovedoras como esta. Continuemos. El viaje a casa desde el refectorio estaba envuelto en una suave neblina, casi onírica. La tensión anterior se había disipado por completo, reemplazada por una profunda sensación de alivio y una frágil y creciente esperanza. Incluso me encontré tarareando una melodía olvidada, una que Eleanor solía cantar en casa, la idea de la reconciliación, de sanar la herida abierta entre Ethan y yo, me llenó de una calidez que no había sentido en años. Tal vez, reflexioné, esa noche había sido realmente un punto de inflexión. Tal vez mi hijo realmente había encontrado el camino de regreso a mí. Entré en la entrada de mi casa. La casa ya no parecía un campo de batalla, sino un santuario. Dentro, el abrazo tranquilo de mi hogar me dio la bienvenida. Me quité la gabardina, me aflojé la corbata y me acomodé en mi sillón de lectura favorito. El suave cuero se amoldaba perfectamente a mi figura. El intenso cabernet, combinado con la montaña rusa de emociones de la noche, me había dejado agradablemente somnolienta. Consideré llamar al señor Sterling para decirle que sus temores habían sido infundados, que Ethan estaba arrepentido, que las cosas estaban mejorando. Pero el cansancio era abrumador y me cerraba los ojos. Decidí esperar hasta la mañana. Una buena noche de sueño, pensé, y entonces podría compartir la buena noticia. Alrededor de las 10 p.m., una leve sensación de malestar empezó a agitarme el estómago. Al principio la descarté, atribuyéndola a la comida copiosa y a la cantidad inusual de vino que había consumido. Pero el malestar aumentó rápidamente. Un dolor sordo se transformó en dolores agudos y retorcidos que me retorcían el estómago, irradiando hacia afuera con creciente intensidad. Se me hizo un nudo en la garganta y un sabor metálico me inundó la lengua. La agradable somnolencia se evaporó, reemplazada por un sudor frío que me cubrió la frente. Me tambaleé de la silla, presa de una repentina y urgente necesidad de ir al baño. Pero no lo logré. Al llegar al umbral de la cocina, mi estómago se rebeló con fuerza. Me doblé en dos, con arcadas incontrolables, mi cuerpo convulsionando mientras expulsaba todo lo que había comido y bebido en el refectorio. El ardor acre en la garganta, el dolor cegador en el abdomen, la violencia de la expulsión. No era solo una intoxicación alimentaria,
era algo mucho más siniestro. La verdad, un trozo de hielo frío y duro atravesó la niebla de dolor y náuseas. Estaba envenenado. La advertencia del señor Sterling resonó en mi mente. Un coro aterrador de competencia mental, impugnación del testamento. El vino cuidadosamente elegido por Ethan, la insistencia de Olivia en pedirme brusqueta y la salsa especial del chef para la costilla, su cariño desmesurado. Todo se fusionó en un aterrador mosaico de traición. La misma amabilidad que me habían prodigado, los recuerdos que habían evocado, no eran más que una distracción meticulosamente elaborada, diseñada para adormecerme con una falsa sensación de seguridad mientras me envenenaban lenta y deliberadamente. Con un esfuerzo inmenso, con el cuerpo atormentado por temblores y espasmos, busqué a tientas mi teléfono. Tenía los dedos empapados de sudor y la vista borrosa, pero logré desbloquearlo y encontrar los números de emergencia que ya conocía. 911. 911. ¿Cuál es su emergencia?, respondió una voz tranquila. Me han envenenado, jadeé, con la voz apenas quebrada, acentuada por otra oleada de náuseas. Mi hijo y su esposa, presunto envenenamiento, el refectorio. Por favor, calle Elm 1322. Logré dar mi dirección, pero luego me desplomé contra la fría encimera de la cocina, con el teléfono resbalándose de mis manos. El mundo me daba vueltas, amenazando con sumergirme en la oscuridad. Oí el lejano aullido de las sirenas, cada vez más fuerte, un faro en el aterrador abismo de mi dolor. Derrumbado contra la encimera, jadeando, la comprensión, completa y horrorosa, me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Mi hijo, mi propia sangre. No solo me había traicionado, había intentado asesinarme. Quería que me fuera, no solo de su vida, sino de este mundo, para despejar el camino hacia mis bienes, hacia mi hogar. La idea era tan vil, tan absolutamente depravada, que me robó el poco aliento que me quedaba. El estruendo de las sirenas alcanzó un punto álgido fuera de mi casa. Momentos después, la puerta principal se abrió de golpe y un frenesí de actividad inundó mi hogar. ¡Paramédicos! ¿Hay alguien aquí?, gritó una voz. 2 paramédicos, rápidos y eficientes, me encontraron desplomado en el suelo de la cocina. «Señor, ¿puede decirnos qué pasó?», preguntó uno, con las manos ya sobre mi pulso y los ojos evaluando mi palidez. «Envenenado», conseguí decir, señalando vagamente la copa de vino vacía sobre el mostrador. Hijo, esposa, trabajaron con rapidez, haciendo preguntas precisas, con movimientos tranquilos y prácticos a pesar de la urgencia de la situación. Confirmaron mi estado crítico, me administraron una vía intravenosa y me subieron con cuidado a una camilla. Mientras me llevaban por el pasillo, vislumbré mi reflejo en el espejo antiguo. Un hombre pálido y anciano me devolvía la mirada, con el rostro marcado por el dolor y el agotamiento. Pero en sus ojos había algo más. No miedo, no desesperación, sino una comprensión feroz y ardiente, una determinación fría e implacable. El padre ingenuo y confiado estaba realmente muerto. Un hombre nuevo, forjado en el fuego de la traición y un roce con la muerte, había ocupado su lugar. El latido rítmico de mi corazón contra la camilla se amplificó mientras me subían a la ambulancia. Las puertas se cerraron con un siseo, aislándome de la casa que había presenciado tal traición. Mientras la ambulancia avanzaba a toda velocidad en la noche, con sus sirenas perforando la oscuridad, me aferré a las sábanas. El dolor seguía siendo mi compañero constante, pero ahora eclipsado por un pensamiento singular y escalofriante. Ethan y Olivia habían cometido un grave error. Habían intentado matarme, pero habían fracasado. Y ahora aprenderían el verdadero significado de la ira de un padre. El viaje al hospital Mount Carmel East no era solo un viaje para salvar mi vida. Era el comienzo de algo mucho mayor, un ajuste de cuentas que debía haberse hecho hace tiempo. El mundo se fue consolidando lentamente a mi alrededor, un mosaico borroso de paredes blancas y estériles y el pitido rítmico de la maquinaria médica. Parpadeé, con los párpados pesados y un dolor sordo y persistente, palpitando tras los ojos. El olor metálico de una vía intravenosa me llegaba a la boca, y un tubo de plástico frío se deslizaba por mi brazo.
Estaba en una cama de hospital, y el recuerdo de la agonizante caída en la enfermedad de la noche anterior volvía lentamente, nítido y vívido. Ethan, Olivia, el refectorio, el envenenamiento. Mi hijo Gientenpijo. Así hijo había intentado matarme. La comprensión fue como una piedra fría y dura en mi pecho, que superaba la incomodidad física. Un médico de rostro amable y gafas, el doctor Patel, entró en mi habitación un poco después con un portapapeles en la mano. Se presentó con voz tranquila y tranquilizadora. Señor Hayes, ha tenido una noche muy mala. Le hemos hecho pruebas. Le envenenaron con ricina. La palabra flotaba en el aire, fría y mortal. Y ricina. Había leído sobre ella. Una potente toxina vegetal, notoriamente difícil de detectar e imposible de curar una vez que los síntomas se manifiestan por completo. No se trataba solo de una ración de comida en mal estado, ni de un ingrediente sospechoso. Era deliberado, era calculado, era un intento de asesinato. La confirmación, aunque aterradora, reforzó la firme determinación que se aferraba a mí. Ya no había lugar para la duda, ni la menor esperanza de reconciliación. Mi hijo había planeado activamente mi muerte. El doctor Patel continuó, frunciendo el ceño con preocupación. Dada la naturaleza de la sustancia, ya hemos notificado a las autoridades. Este es un asunto penal, Sr. Hayes. La policía querrá hablar con usted. Asentí, con la voz aún un poco débil. Entiendo, doctor. ¿Y qué tan grave fue? Tuvo mucha suerte, Sr. Hayes, dijo, ajustándose las gafas. La cantidad ingerida fue lo suficientemente sustancial como para causarle una enfermedad grave, potencialmente mortal. Sin embargo, la aparición inmediata de los síntomas, sumada a su rápida llamada al 911 y el tratamiento oportuno, impidieron que la toxina se adhiriera completamente a sus células. Aún está débil, y la recuperación llevará tiempo, pero está fuera de peligro inmediato. Afortunado. Esa palabra resonó en mi mente. Afortunado por haber estado al borde de la muerte, solo para ser rescatado. Afortunado por estar vivo. Pero la fortuna se sentía vacía, eclipsada por el acto venenoso que me había traído aquí. En cuanto recuperé la fuerza, me dieron de alta del hospital con una severa advertencia de descansar y hacer seguimiento. No me fui a casa. Fui directamente al departamento de policía de Columbus. Mi determinación era inquebrantable, mi propósito claro. No solo denunciaba un delito, buscaba justicia, por mí, por la memoria de Eleanor, por los restos destrozados de lo que una vez creí que significaba la familia. Me dirigieron a una oficina pequeña y anodina, donde conocí al detective Reynolds, un oficial experimentado de mirada amable pero penetrante. Me escuchó pacientemente, tomando notas detalladas mientras le relataba los hechos, con voz firme a pesar de las emociones agitadas que se ocultaban bajo la superficie. Revisó los informes médicos de Mount Carmel East, con expresión sombría al leer la palabra ricina. Entonces, su hijo, Ethan, y su esposa, Olivia, afirmó, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas, lo invitaron a cenar en el refectorio, donde cree que lo envenenaron intencionalmente. Es correcto, detective, confirmé. No fue un accidente. Actuaron de común acuerdo. Relaté cada detalle, desde las agresivas exigencias iniciales de Ethan sobre mi casa y mis bienes, hasta la urgente advertencia del señor Sterling sobre las indagaciones de Ethan sobre mi testamento y mi capacidad mental. Pinté una imagen vívida de la propia cena manipuladora. La bienvenida excesivamente efusiva, la elección estratégica de The Refectory, el vino cuidadosamente escogido, el favorito de Eleanor, y la insistencia de Olivia en ofrecer platos específicos, en particular la brusqueta y la salsa especial del chef para la costilla. Expliqué cómo su fingido afecto había contribuido a bajar la guardia, cómo las continuas recargas de vino habían nublado mi juicio, permitiendo que el veneno se apoderara de mí. ¿Y cree que su motivo fue económico?, preguntó el detective Reynolds, mirándome fijamente. Sin duda, afirmé. Ethan está muy endeudado. Siempre ha sido irresponsable con el dinero, siempre esperó que lo rescatara. Intentó entregarme documentos exigiendo mi casa, mi parte, días antes de esta cena. Llamó a mi abogado para preguntar cómo impugnar mi testamento, cómo declararme mentalmente incompetente para tomar el control de mi patrimonio. Esta cena, su reconciliación,
Todo fue una estratagema, un intento cuidadosamente orquestado para incapacitarme o eliminarme, para acceder a mi patrimonio. El detective Reynolds se reclinó en su silla, pensativo. Bajó la vista hacia sus notas y luego volvió a mirarme a los ojos. Señor Hayes, basándonos en las pruebas médicas, su testimonio y la información que corrobora su abogado sobre las investigaciones de su hijo, tenemos causa probable más que suficiente. Esto no es solo una sospecha, es un caso claro de intento de asesinato. Una extraña mezcla de alivio y profunda tristeza me invadió. Alivio de que me creyeran, de que la justicia estuviera al alcance. Tristeza por la ruptura absoluta e irreparable con mi hijo, por la muerte de cualquier esperanza persistente de que pudiera salvarse. Emitiremos órdenes de arresto contra Ethan y Olivia Hayes de inmediato, continuó el detective Reynolds con voz firme y decidida. Serán puestos bajo custodia. Nos aseguraremos de que se presenten los cargos correspondientes. Las palabras fueron un mazazo que cortó los últimos hilos frágiles de mi pasado. Mi hijo, su esposa, arrestados por intento de asesinato. El peso era inmenso, pero también lo era la inquebrantable esencia de mi determinación. Habían intentado extinguir mi vida, robarme mi legado, pero habían fracasado. Y ahora afrontarían las consecuencias. El camino hacia la justicia, aunque doloroso, estaba despejado. El arresto de Ethan y Olivia Hayes conmocionó a nuestra tranquila comunidad. No tardó mucho en que los medios locales publicaran la noticia. Un hijo y su esposa, acusados de intentar envenenar al anciano padre para obtener su herencia. Los detalles, sensacionalistas y aterradores, inundaron los titulares y las redes sociales. Mi teléfono, antes un silencioso compañero, ahora vibraba sin cesar con llamadas de periodistas, conocidos y parientes lejanos. Los ignoré a todos y me refugié en la tranquilidad de mi hogar, con el apoyo de la inquebrantable presencia de mi hija, Sara. El caos externo era irrelevante. Mi único objetivo era asegurar mi legado y garantizar la justicia. Mi primer acto al recuperar las fuerzas fue llamar al señor Sterling. Llegó a mi casa con una mezcla de preocupación y determinación en el rostro. Nos sentamos en mi estudio, la misma habitación donde Eleanor y yo habíamos hecho tantos planes y compartido tantos sueños. El propósito de esta reunión, sin embargo, era mucho más oscuro, pero absolutamente necesario. Mark, empecé con voz clara y firme, quiero reescribir mi testamento, por completo, cada detalle. El señor Sterling asintió, anticipando ya mis intenciones. Entendido, Arthur. ¿Cuáles son tus instrucciones con respecto a Ethan? Apreté la mandíbula. El recuerdo de su traición era una herida fresca. Ethan no recibirá nada, ni un solo centavo. Debe ser desheredado explícitamente. Quiero que esté escrito en términos que no dejen lugar a ambigüedades, ninguna escapatoria que pueda explotar. La decisión fue dolorosa, una ruptura definitiva de los últimos lazos, pero también liberadora. La carga del amor injustificado, de años de tolerancia, finalmente se había aliviado. ¿Y tus bienes, Arthur? Todo, dije, extendiendo la mano para abarcar la casa, los libros, la vida que había construido, la casa, mis ahorros, mi pensión, el seguro de vida, cada bien tangible e intangible que poseo, todo es para Sara. Mi hija, leal, bondadosa y constante, era la verdadera heredera de mi corazón, y ahora, de mis posesiones. Se lo merecía, no solo por su apoyo incondicional durante esta dura prueba, sino por la bondad innata que encarnaba, un marcado contraste con la avaricia de su hermano. Cuando le informé a Sara de mi decisión, se quedó atónita. La noticia del crimen de su hermano ya la había sumido en un profundo dolor, no solo por mí, sino por la pérdida del hermano que creía conocer. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los míos. Papá, yo no sé qué decir. Nunca esperé esto. Estaba abrumada, pero también había una comprensión serena en su mirada. Conocía el peso de mi decisión, su irrevocabilidad. Aceptó, no por codicia, sino por amor y respeto. El señor Sterling, siempre con su meticulosa mente legal, se aseguró de que el Nuevo Testamento fuera irrefutable. Incluyó un lenguaje específico que detallaba los cargos penales contra Ethan y el hecho de que sus acciones fueron la causa directa de su desheredación, lo que le hizo prácticamente imposible impugnarlo, alegando incapacidad mental
o influencia indebida. Protegió mis deseos, asegurándose de que mi legado no cayera en manos de quienes habían intentado apresurar mi fin. Con pulso firme, firmé el Nuevo Testamento. Cada trazo se sentía como una afirmación de control, una reivindicación de mi narrativa. No era solo un documento legal, era una declaración, un testimonio de resiliencia, de justicia y del poder perdurable del verdadero amor familiar. Semanas después, la sala del tribunal era un escenario estéril e intimidante. El aire vibraba de tensión al comenzar el juicio contra Ethan y Olivia. Estaban sentados a la mesa de la defensa, con el rostro demacrado y la mirada hundida. Había desaparecido el encanto teatral, el afecto fingido. En su lugar, un miedo frágil, un aferramiento desesperado a una esperanza que se desvanecía. Subí al estrado con voz firme mientras relataba la historia completa y horrorosa, las exigencias de Ethan, la advertencia del señor Sterling, la cena manipuladora, el envenenamiento insidioso, la agonía y la cruda realidad en el hospital. Descubrí su traición calculada, pieza por pieza, bajo el duro escrutinio de las luces del tribunal. Cada palabra era un paso hacia el cierre, un cincel que desmenuzaba el trauma persistente. El jurado escuchó atentamente, con rostros impasibles. Cuando finalmente se leyó el veredicto, un silencio sepulcral invadió la sala. «Culpable», declaró el presidente con voz firme. «Culpable de intento de asesinato en primer grado». Una exclamación colectiva recorrió la galería. Ethan y Olivia se desplomaron en sus asientos, con el rostro desmoronado al ver su destino sellado. La sentencia se dictó rápidamente. Ethan y Olivia recibieron 15 años de prisión, un castigo que me pareció justo y devastador a la vez. Cuando el juez golpeó el mazo, señalando el final del proceso, sentí una extraña mezcla de alivio y profunda tristeza. Se había hecho justicia, pero a un precio indescriptible. Salí del juzgado, con el cálido sol de la tarde en el rostro. Sara estaba a mi lado, su mano descansando suavemente sobre mi brazo. El mundo fuera de la sala parecía más brillante, más limpio. La carga que había llevado durante tanto tiempo, el peso de la traición y la lucha por mi vida, finalmente se había aliviado. Miré a Sara. Sus ojos reflejaban una fuerza serena. Mi legado estaba asegurado. No solo mi dinero, sino también los valores que apreciaba. El amor que siempre había intentado cultivar. Perduraría, con la persona adecuada. Con Sara. En la serena paz de ese momento, supe que había actuado bien y que, por fin, era verdaderamente libre.